Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo la comparecencia de Emilio Chaufet, quien es el secretario de Educación Pública. Esto ante las Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y de Juventud y Deporte. Es por ello que nosotros lo invitamos a que nos acompañe y esté muy al pendiente de esta comparecencia, la cual se desarrollará aquí en el Senado de la República. Es importante recordarle que en el año de 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa a la aprobación de las cámaras tanto de diputados como la de senadores del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, así como la mayoría de los legisladores de los estados, las legislaturas de estos estados, decretó que se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el cual afirma que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicios del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y ante esto pues podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Es por ello que hoy, esta tarde, aquí nos encontramos en el Senado de la República para que precisamente el secretario de Educación Pública rinda su comparecencia ante la Cámara de Senadores. Y bueno, pues es importante también recordarle que la Secretaría de Educación Pública es una Secretaría de Estado del Poder Federal encargada de la educación tanto científica como artística y deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudios y precisamente también los calendarios. Además, se encarga de la manutención de la cultura y sus centros de exhibición, tales como museos, bibliotecas, escuelas y también escuelas de arte, y tiene en su control los registros de derechos de autor y marcas registradas. Le comento que en términos generales de la Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la aplicabilidad de la Ley General de Educación, así como de aquellas funciones de carácter educativo y cultural no reservada en los estados, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A esta Secretaría le corresponden, entre otras cosas, las siguientes funciones que enseguida pues le voy a comentar. Una de ellas es organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales incorporadas o reconocidas, organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes, entre otras dependencias. De igual forma, se encarga de crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias. También está dentro de sus funciones la de crear y mantener, en su caso, escuelas de todo tipo de clases que funcionen en la República,
dependientes de la Federación, expuestas las que por ley están adscritas a otras dependencias del gobierno federal. Otro de sus funcionamientos de esta Secretaría de Educación Pública está la de vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación primaria, preescolar, secundaria, técnica y normal establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo normal. Otro de sus funciones, de sus funcionamientos de esta Secretaría es la de ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescripto en el artículo 3º constitucional. Otro de las funciones es organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostengan la propia Secretaría o que formen parte de sus dependencias. También está la de promover la creación de institutos de investigación científica y técnica y el establecimiento de laboratorios, observatorios y demás centros precisamente de investigación. Otro de las funciones que tiene esta Secretaría es la de orientar en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y en las entidades tanto públicas como privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Le comento que dentro de sus funciones también está la de otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero. Está la de revalidar estudios y títulos y conceder autorización para el ejercicio de las capacidades que pues acrediten. Otro de sus funcionamientos está la de formar el catálogo de patrimonio historia nacional. Como usted ve, pues en este momento ya estamos aquí en el Senado de la República, ya casi listos para que comience esta comparecencia del secretario de Educación. Les sigo comentando cuáles son estas funciones dentro de pues todo lo que realiza principalmente esta Secretaría de Educación Pública. Está también la de organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, así como galerías a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país. Está también conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia. Finalmente, también dentro de sus funciones está la de orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal. Como ve, pues tiene diversos trabajos lo que es esta Secretaría de Educación Pública y por ello, pues tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, la cual se estará presentando hoy, ya que ayer estuvo en la Cámara Baja presentando su comparecencia. Aquí el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, ante las Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y de Juventud y Deporte. Le comento, es importante pues recordarle que en el año 2008 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de estas dos cámaras, de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, así como la mayoría de las legislaturas de los estados, decretó que se reformaran los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, donde se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 69, se reforma el párrafo segundo y se adiciona el párrafo cuarto y quinto al artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el cual afirma que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de ejercicios de cada año del Congreso General, como lo fue el pasado 1 de septiembre, pues el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración
pública del país. Cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Es el caso en el que hoy en el Senado de la República se estará presentando aquí el secretario de Educación, Emilio Chaufet. Yo le invito a que nos acompañe. Comenzamos. Juventud y deporte. Se abre la reunión. Le voy a pedir vamos a alternar la presidencia entre el senador Puente y la señora Blanca Alcalá, es su cumpleaños. Doña Blanca, muchas gracias. Vamos a estar alternando la presidencia. Le voy a pedir al senador Puente si nos ayuda a consultar en votación económica si de aprobarse el orden del día y en su caso hacer el conocimiento de todos. Buenas tardes, senadoras y senadores. Se somete a su consideración si es de aprobarse la orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantarlo o mantenerlo la mano. En contra, abstenciones, ¿no? Mayoría por la afirmativa. Aprobada el orden del día, señor secretario. Gracias. Para dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece las normas para el análisis del segundo informe de gobierno aprobado por el Pleno del Senado el pasado 4 de septiembre y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, fracciones tercera romana. Comentaba, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 135, fracción 3 romano, 234, 235, 266, 267, 268, 270, 271 y demás relativos del reglamento del Senado, comparece el ciudadano don Emilio Chaufet Chemor, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al segundo informe de gobierno sobre el estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política educativa. Solicito a la presidenta doña Blanca dar lectura únicamente a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativos a las comparecencias en comisiones de funcionarios de la Administración Pública Federal para el análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña. Con mucho gusto, señor presidente. Saludando al señor secretario y a las compañeras y compañeros legisladores. El acuerdo en sus resolutivos señala lo siguiente. Primero, la reunión será moderada de manera alternada por las presidencias de las comisiones convocantes. Segundo, la presidenta y los presidentes darán un mensaje de bienvenida hasta por 3 minutos cada uno. Tercero, el último orador dará lectura al artículo 69 constitucional a efecto de que el secretario de Educación Pública comparezca y rinda su informe bajo protesta de decir verdad. Cuarto, el secretario de Educación Pública tendrá una intervención inicial hasta por 15 minutos con el propósito de informar el estado general que guarda el ramo a su cargo. Le pediría a los asistentes, si son tan gentiles, de guardar silencio. Quinto,
Una vez concluida la intervención del secretario, una legisladora o legislador de cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 8 minutos para fijar su postura y formular preguntas al compareciente, quien deberá dar respuesta de manera inmediata, hasta por 5 minutos. Posteriormente, cada orador podrá ejercer su derecho de réplica hasta por 2 minutos. En esta ronda, el orden de participación de las legisladoras y los legisladores designados por cada grupo parlamentario será el siguiente: Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sexto, a continuación, se abrirá una segunda ronda de preguntas, en el mismo orden. En esta, una legisladora o legislador de cada grupo parlamentario tendrá hasta 3 minutos para formular sus preguntas, las cuales deberán ser contestadas de manera inmediata por el compareciente en un lapso máximo de 3 minutos. La legisladora o el legislador tendrá hasta 2 minutos para ejercer su derecho de réplica. Séptimo, si las legisladoras y los legisladores lo consideran necesario, se podrá realizar una tercera ronda de preguntas, la cual deberá ser desarrollada conforme a los tiempos establecidos en el numeral sexto del presente acuerdo. Octavo, concluidas todas las rondas de preguntas, respuestas y, en su caso, réplicas, el moderador dará por concluida la comparecencia. Es todo, señor presidente. Con fundamento en el resolutivo leído anteriormente, solicitamos a los senadores manifestar el sentido de su voto en el acuerdo de las comisiones anteriormente que se ha dado lectura. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de la forma acostumbrada. Mayoría por la afirmativa, presidente. Aprobado el acuerdo. Gracias. Voy a pedir silencio a todos para que podamos proceder con respeto a la ocasión que nos convoca. Se le concede ahora el uso de la palabra a la señora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Primero, agradecer la asistencia de las compañeras y compañeros legisladores integrantes de las Comisiones Unidas y, por supuesto, de manera especial, darle la bienvenida al señor secretario de Educación, al licenciado Emilio Chalfet Chemor. Sin duda, la comparecencia de esta tarde nos permitirá conocer los avances que a lo largo de estos 2 años de ejercicio al frente de la Secretaría a su cargo y del gobierno que preside el licenciado Enrique Peña Nieto se han venido realizando. Seguramente, señor secretario, muchas cosas han pasado a partir del inicio de su gestión, pero también de las reformas que este cuerpo colegiado ha venido aprobando a lo largo de estos años. Nos interesa saber los avances en materia de la reforma educativa, cuáles son los alcances del censo que definitivamente ha sido exitoso en poder llevarlo a cabo y hoy poder conocer los detalles al respecto. Los avances que en materia de innovación tecnológica también se han realizado, de las escuelas de tiempo completo, estos entre otros aspectos que seguramente usted estará señalando. Por supuesto, como presidenta de la Comisión de Cultura, destacar una vez más la enorme vinculación que representa la educación y la cultura y la gran importancia que sabemos todos como elemento de identidad nacional, como elemento que trasciende las fronteras de la patria, pero también como un elemento de cohesión social, nos interesa fortalecer y poder difundir. Sus comentarios, en virtud de que en este Senado estamos discutiendo una ley que pueda ir avanzando en lo que implica la legislación secundaria, sin duda serán muy fructíferos para lo que nos proponemos realizar. Sea bienvenido y cedo el uso de la palabra al resto de mis compañeros convocantes. A continuación, el senador Carlos Puente, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, hará uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, señor secretario, darle la más cordial bienvenida a este Senado de la República y a este ejercicio del desahogo de la glosa con motivo del segundo informe de gobierno del señor presidente de la República. El actual Plan Nacional de Desarrollo expone la ruta que el gobierno de la República ha trazado para contribuir de manera más eficaz a que todos como ciudadanos e instituciones podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Potencial sin duda alguna que guarda cabida en sectores como lo es la juventud mexicana, quien dispuesta a detonar su amplia capacidad de creatividad e integración solo requiere de acciones firmes y concretas de las instancias gubernamentales que fomenten y motiven su participación activa en el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por ello, y como parte de nuestra atribución y obligación constitucional
quienes conformamos la Comisión de Juventud y Deporte, hemos seguido con atención los diagnósticos, formulación, diseño e implementación de la política pública de la dependencia a su cargo en beneficio de quienes hoy suman poco más de 37 millones de ciudadanos. Jóvenes que buscan la creación de un ambiente óptimo para el mejor desempeño de sus funciones y en un mejor contexto de participación ciudadana continua. Por ello, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno, es de resaltar los logros y avances que se han tenido por parte de la Secretaría de Educación Pública, con relación a la ampliación de los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad mediante la creación del Sistema Nacional de Becas. La puesta en marcha se ha visto reflejada en el orden y viabilidad de los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. Asimismo, es de reconocer las acciones promovidas respecto de crear las condiciones para la existencia de ambientes seguros durante las horas de estudio, fomentando con ello un ambiente de sana convivencia e involucrar la prevención de situaciones de acoso escolar. Por otra parte, hemos de resaltar el papel de la Secretaría de Educación, quien al frente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha promovido la práctica del deporte de manera incluyente para fomento de una cultura de salud. En la Comisión de Juventud y Deporte tenemos claro el vínculo estrecho que existe entre la educación y la práctica deportiva, donde desde nuestra perspectiva ambas actividades ayudan a promover la salud, a reconstruir el tejido social, a reducir la pobreza y la desigualdad, así como prevenir la violencia. Razón por la que reconocemos la puesta en operación del sistema de evaluación en materia deportiva, lo que permitirá una mayor eficiencia de los recursos financieros invertidos en el deporte nacional, a través de programas como el creado para la infraestructura deportiva, para la atención de las necesidades de ampliación, remodelación y rehabilitación de instalaciones deportivas que, acompañados de la estrategia de recuperación de espacios, reflejará una óptima y mejor operación de todas y cada una de nuestras instalaciones deportivas. Señor secretario, la educación y el deporte en el desarrollo de la juventud son mecanismos que ayudan a transformar su vida y promover su participación activa en la transformación de una mejor ciudadanía, por lo que seguiremos atentos para acompañarlo en la aplicación del marco jurídico adecuado para un mejor desempeño de las acciones públicas de la Secretaría a su cargo. Sea usted muy bienvenido a este Senado de la República. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. A continuación, cedo el uso de la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de este Senado de la República. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos. Y en los últimos meses hemos acompañado una reforma constitucional, hemos modificado la Ley General de Educación y hemos creado 2 leyes secundarias. Es un momento muy importante en la vida del país, donde la visibilidad del tema educativo resulta fundamental. Y hoy lo que los senadores y las senadoras harán con el señor secretario es el cumplimiento de esta tarea republicana de seguimiento y control que ejerce el Senado de la República. En el formato hemos querido incorporar a todas las personas. Vamos a tener 2 rondas previstas para poder desahogar todo esto y eventualmente podemos seguir más adelante. Señor secretario, sea usted bienvenido, igual que todo su equipo de colaboradores. Para dar cumplimiento a los acuerdos aprobados, ciudadano Emilio Choaifet Chemor, hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito al ciudadano Emilio Choaifet y al resto de los presentes ponerse de pie. Ciudadano Emilio Choaifet Chemor, secretario de Educación Pública, en los términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante estas Comisiones Unidas de Educación, de Cultura, de Juventud y Deporte? Sí, protesto. ¿Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, así como con los efectos del artículo 93 constitucional, si no lo hiciere, que la nación se lo demande? Podemos sentarnos.
De acuerdo con las bases que norman el desarrollo de esta comparecencia, aprobado por las Comisiones Unidas de Educación, de Cultura y de Juventud y Deporte, se concede el uso de la palabra al señor Secretario de Educación Pública hasta por 15 minutos. Muy respetables señoras y señores senadores, comparezco ante ustedes por instrucciones del Presidente de la República para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por el seno de esta honorable Cámara. Lo hago en estricto apego a la literalidad del mismo en cuanto se refiere a la glosa del informe, pero estoy más que seguro de que hay hechos supervenientes que han consternado y preocupado a la República, respecto de los cuales me pongo a sus órdenes en esta comparecencia y en lo subsecuente. Presento a ustedes una síntesis de las primeras tareas realizadas durante la Secretaría a mi cargo después de la expedición de las leyes secundarias en materia de reforma educativa. Ofrezco una exposición dividida en dos partes, la que se refiere a los avances de la reforma y la que se refiere a los logros en el sector educación, cultura y deporte. Como lo dije ayer en la Cámara de Diputados, la reforma es tarea de perseverancia y apertura, no de aislamiento ni de intolerancia, de acuerdos y disensos, no de espectacularidad ni de unanimidades, de precisión sin ruido, de crítica dura y propositiva, de debate y de antagonismos, pero no de aniquilamiento, de abolición del paternalismo y las viejas prácticas autoritarias, para dar surgimiento a un cambio en el que se aprenda a aprender y se aprenda a convivir. El principio en el que descansa el sistema político mexicano es el del federalismo cooperativo, que en materia de educación reclama la concurrencia de los 3 niveles de gobierno. Es a la luz de este principio que debe entenderse que luego de las modificaciones constitucionales y de las leyes federales en la materia, las entidades federativas procedieron a la adecuación de sus propias normas. Los resultados fueron satisfactorios. No obstante, en 8 casos, el Ejecutivo Federal presentó controversias constitucionales debido a que los cambios realizados no logran alcanzar los objetivos de calidad y equidad incorporados en la modificación del artículo 3. De las reformas a la Carta Magna y a las leyes fundamentales que derivan de ella, se derivaron 3 sistemas: el de información y gestión educativa, el de evaluación y el del servicio profesional docente. Modificado el marco normativo para emprender las políticas y acciones que sirvieran de base para materializar la reforma, el INEGI levantó un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, que constituye la base para el desarrollo del sistema de información y gestión educativa que iniciará su funcionamiento en 2015. Derivada de este censo, está ya muy próxima la operación del Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y la gestión del gasto operativo, y en este sentido vale la pena recordar que apenas en mayo, después de 22 años, se ha establecido una negociación sindical única para todos los trabajadores del sector en el país. Por cuanto al sistema de evaluación, se expidió la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, integrada por 5 muy distinguidos pedagogos que han realizado en corto tiempo una labor que servirá de base para la operación del sistema de evaluación. La SEP cumplió en tiempo con la obligación de presentar los indicadores y parámetros necesarios para las funciones del INE.
los pasos que en este sentido ha dado la reforma en México no hubieran sido posibles sin la comprensión y el apoyo de los docentes. El gobierno de la República milita con los maestros y se siente seguro de alcanzar con ellos no ideales indeterminados, sino metas concretas. Ellos son los buenos maestros. Ellos son ciudadanos del Estado de México, forjadores de su espíritu y formadores del alma nacional. Por primera vez se realizaron este año concursos nacionales de oposición para el ingreso en educación básica y media superior y de promoción de directivos en el nivel medio superior. Hay audio. Bueno, pues en estos momentos hacen un receso aquí en la comparecencia del secretario de Educación Pública por problemas técnicos, pero en este caso le voy a comentar que en el año 2008, pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa a la aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la mayoría de los legisladores y legislaturas de los estados, decretó que se reformaran los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 69, se reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual afirma que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Cada una de las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante una pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los administradores y directores de las entidades paraestatales. Como usted recuerda, pues en este momento nos encontramos en vivo
desde el Senado de la República, en donde el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, rinde su comparecencia. Hay que recordar que el día de ayer en Diputados ya rindió su comparecencia al secretario de Educación, y hoy toca el turno al Senado de la República escuchar este informe de actividades, los cuales acaba de mencionar el secretario de Educación Pública, que en su informe lo va a dividir en dos: uno que será los avances de la reforma, y el segundo son los logros que ha alcanzado esta Secretaría de Educación Pública. Mediante lo que había comentado sobre los avances de la reforma, era sobre la apertura de debate y antagonismo, así como se dice que ha utilizado algunos resultados satisfactorios. Regresamos. El apoyo de los docentes. El gobierno de la República milita con los maestros y se siente seguro de alcanzar con ellos no ideales indeterminados, sino metas concretas. Ellos son, como escribiera Jesús Reyes Heroles, depositarios del estilo de México, forjadores de su espíritu y formadores del alma nacional. Por primera vez se realizaron este año los concursos nacionales de oposición para el ingreso en educación básica y media superior y de promoción de directivos en el nivel superior. Tuvimos más de 165,000 participantes que dan testimonio de la credibilidad y el respaldo a la reforma, pero la Secretaría tiene la obligación frente a los docentes de acompañarlos para la mejor comprensión del modelo educativo. Con más de 28,000 participantes y 15,000 propuestas, se realizaron 21 foros en todo el país, 18 regionales y 3 nacionales, para revisar el modelo educativo y curricular. Ya revisadas las propuestas, se integra un proyecto de nuevo modelo educativo y curricular que será sometido a todos los agentes educativos y a la sociedad el próximo año. La educación básica tiene como grandes propósitos lograr la integración intelectual, afectiva y social a partir de 2 importantes competencias que ya enuncié: aprender a aprender y aprender a convivir. Para dar concreción a estos principios se han adoptado muchas acciones, pero quisiera destacar 6. El programa de Escuela Digna, el programa de escuelas de tiempo completo, el programa de la reforma educativa, los consejos técnicos escolares, la inclusión digital y la política a favor de una mejor convivencia escolar. Hay investigaciones que muestran el impacto directo que tiene una óptima infraestructura y un equipamiento escolar adecuado en el logro de mejores niveles de rendimiento estudiantil. En 2014 se atenderán 4,400 escuelas públicas en beneficio de 1,130,000 alumnos en el programa de Escuelas Dignas. En los 2 primeros años de la administración en este programa se habrán atendido 7,100 planteles con una inversión superior a los 5,500 millones de pesos. Las escuelas de tiempo completo amplían la jornada escolar con un nuevo modelo pedagógico, cuidando también acciones que contribuyan a la Cruzada Nacional contra el Hambre y al programa para la prevención de la violencia y la delincuencia. En el ciclo concluido en agosto funcionaron 15,300 escuelas de tiempo completo, que benefician a 2.1 millones de alumnos. Para este ciclo se pondrán en marcha 8,000 más, con lo que llegaremos a 23,000, el 58% de nuestra meta para 2018. El programa de la reforma educativa tiene 2 propósitos: fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas y abatir el rezago de las menos favorecidas, trasladando directamente 7,500 millones de pesos para 21,000 escuelas primarias y secundarias, identificadas por el censo como las de mayor grado de carencia de infraestructura. A partir del ciclo anterior,
en todas las escuelas básicas de México funcionan los consejos técnicos escolares. A las 240,000 laptops que se dieron el año pasado en Colima, Sonora y Tabasco para los alumnos de quinto y sexto grado, se suman ahora 710,000 tabletas en los mismos estados, agregando además los de México, Puebla y el Distrito Federal. Las consecuencias de un ambiente escolar agresivo no solo afecta a quienes padecen el abuso, se extiende a los agresores y también a los espectadores, lastimando su bienestar emocional y su desempeño académico. La Secretaría ha suscrito con el DIF, con todas las autoridades educativas del país, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el INE, convenios cuyas cláusulas conforman una política nacional libre de violencia en torno a las escuelas. La cobertura de la educación media superior aumentó casi 240,000 estudiantes en el ciclo anterior, subiendo del 65.9% al 69.4%, es decir, 3.4 puntos porcentuales más. En este ciclo llegaremos al 71.3% y esperamos llegar en 2018 al 80%, que es la meta sexenal. El modelo mexicano de educación dual comenzó en el ciclo pasado y en este se aspira a cubrir las 32 entidades federativas del país. En educación superior, la meta de cobertura ofrecida por el presidente de la República para el 18 es del 40%. En el actual periodo apenas llevamos el 33.1% con la creación de 5 nuevas universidades tecnológicas y 7 politécnicas. Las becas se incrementaron en el ciclo pasado un 10%, llegando a cubrir a 7.6 millones de mexicanos. Se destinan este año 42,000 millones de pesos, 28% más que el anterior, para becas. Se llevaron a cabo en México la 12ª Asamblea de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, durante la cual los Estados miembros eligieron a nuestro país otra vez como sede para 2018, recayendo en México la presidencia del Consejo Directivo de la OEI. En el terreno de la alfabetización, iniciamos la campaña nacional en agosto. Se basa en un esquema no escolarizado, flexible y gratuito, denominado Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. Para 2018 queremos tener alfabetizados a 2.2 millones de mexicanos y con primaria y secundaria concluidas a 5.3. El CONAFE brinda a las comunidades más vulnerables herramientas para que puedan enfrentar con éxito los obstáculos que la vida les presente. Más de 70,000 personas atienden a casi 80,000 niños. La variedad lingüística y cultural de México nos plantea el reto de fortalecer desde la escuela sus lenguas y sus culturas. México es uno de los 151 países que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas. Tenemos solo en educación media superior 123,000 mexicanos con dificultades para cursar la educación media superior. Al iniciar el sexenio, contábamos con 14 centros de atención a estudiantes de bachillerato con discapacidades. Tenemos ya 100 y en 2018 tendremos 500. Las actividades artísticas y culturales desplegadas en el año del informe alcanzaron 552,000 en beneficio de más de 85 millones de personas. En enero se dio a conocer el programa México Cultura para la Armonía como estrategia de apoyo al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia a través de la educación, la ciencia y la cultura, que lleva ya 191 acciones en municipios con la mayor incidencia delictiva del país. En el ámbito internacional,
participamos en 330 festivales, mercados y eventos cinematográficos, obteniendo 104 premios. Hemos impulsado el reconocimiento de la diversidad de las expresiones artísticas y culturales de México y el mundo a través de 31 exposiciones internacionales, 23 en el extranjero, 8 en México. En los 30 años que lleva funcionando el INCINE, este ha sido el que mayor apoyo ha recibido, 700 millones de pesos, que ha logrado, entre otras cosas, la producción de 101 largometrajes, y seguiremos redoblando este esfuerzo. A partir de la promulgación de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la presente administración instrumenta un modelo de gestión del sistema deportivo en dos vertientes, la social y la de representación. En el primer rubro se crearon más de 2,000 ligas y 1,000 clubes por parte de los órganos estatales del deporte, con la operación de 32,000 equipos deportivos. En el deporte de representación canalizamos 3,790 millones de pesos para construir y mejorar 800 unidades deportivas. Desde el inicio de la administración hasta el 20 de agosto pasado, los atletas mexicanos han participado en eventos internacionales en los que obtuvieron 2,202 medallas, 825 de las cuales de oro. Honorables señoras y señores senadores, México es tan diverso que solo encuentra su identidad en la conjunción de las culturas, las tradiciones y las costumbres que lo cohabitan. Por eso, entre los retos del nuevo modelo educativo se encuentra el de ofrecer conocimientos que permitan a cada estudiante, sin importar su contexto y su región geográfica, aprender a aprender y aprender a convivir, facilitando su propio desarrollo. El nuevo esquema pedagógico que revolucionará normas, currícula, texto, materiales didácticos, únicamente será sólido con la participación de todos, de los maestros, de los directores, de los supervisores, de los padres de familia, que a partir de la legislación actual son reconocidos como agentes educativos, de las autoridades, de los alumnos y de la sociedad entera. Solo así la reforma podrá ser una realidad en cada rincón de nuestro territorio, dando sentido a un verdadero federalismo cooperativo. Certeza es lo que debe ofrecer la reforma a todos, certidumbre en las reglas, en los propósitos, en los objetivos y en los ritmos, pero también transparencia, porque de ella nace la certeza, y flexibilidad para comprender los muchos Méxicos que forman al único México que tenemos. Como lo ha dicho el presidente Peña Nieto, la educación es la fuerza transformadora más importante que tiene la República para lograr un futuro de mayor éxito y prosperidad. Cambiémosla con buenas leyes. No queremos leyes de letra muerta ni prácticas sometidas a la fuerza. Queremos principios, no intereses. Protagonistas que no vivan aislados en sus ideas e incapacitados para ejecutarlas, o por aquellos que, careciendo de principios propios, solo son aptos para la transacción oportunista. Esta no es una posición retórica, es convicción honrada que requiere convertirse permanentemente en acción. En la reforma debemos discutirlo todo el tiempo. Los porqués y los cómo, pues sin consensos cualquier reforma termina por ser afán caduco. Muchas gracias por su atención. De acuerdo con las bases que norman el desarrollo de esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la fijación de postura y la primera ronda de preguntas a las siguientes senadoras y senadores. Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Marta Palafox. Por el Grupo del Partido Verde Ecologista de México, el senador Juan Gerardo Flores.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Raúl Morón. Por el Partido de Acción Nacional, el senador Javier Corral. Y por el Partido Revolución Institucional, el senador Raúl Aarón Pozos. Tiene el uso de la palabra hasta por 8 minutos la senadora Marta Palafox. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ser muy breve, con permiso de mis compañeros senadores y senadoras. Como siempre, señor secretario, es usted bienvenido a este Senado de la República. Reconocemos el esfuerzo que ha realizado la Federación a través de usted para incrementar el nivel educativo nacional. Lo ha señalado ampliamente en el segundo informe de labores, especialmente por lo que hace a la educación de calidad. Una educación de calidad tiene que ser efectiva, que cumpla con los objetivos que la educación plantea, especialmente en el aspecto académico, el que debe ser una prioridad permanente. Creo que además de que los profesores deben estar capacitados, los centros de enseñanza, escuelas y colegios en los diferentes niveles educativos también deben estar en las condiciones óptimas para que los educandos puedan asimilar los conocimientos. Hay grandes avances en el equipamiento y construcción de aulas, pero sigue siendo insuficiente. Todavía hay escuelas con sanitarios rotos, con contaminación, con falta de infraestructura. Según lo han comentado, también usted lo comentó ahorita, en el censo levantado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, ha detectado 12 graves fallas que obstaculizan la posibilidad de impartir una formación de calidad, como el 25% de los edificios de las escuelas que son adaptados y no construidos para albergar una escuela. El 36% no tiene drenaje, el 24% no tiene acceso a agua corriente, el 10% carece de sanitarios, el 8% no tiene energía eléctrica, el 59% no tiene salida de emergencia ni zona de evacuación, el 15% no tiene sillas o pupitres, ni sillas para el profesor, el 10% carece de pizarrón, el 40% carece de computadoras y el 61% no tiene acceso a internet. La infraestructura y los servicios en las escuelas debe ser prioritaria como un mínimo de comodidad para los niños y bueno, creo que lo primero son las instalaciones, la energía, el internet, para que puedan tener el acceso a sus tablets y a la modernidad electrónica. Además de que los niños deban gozar de un ambiente escolar digno y de una educación de calidad, es indispensable que tengan una educación sobre la salud, sobre una alimentación sana y nutritiva. Esta carencia, señor secretario, la pude constatar en un programa que efectuamos con organizaciones de la sociedad civil en las escuelas primarias, que ya se lo habíamos comentado a usted. Lo hicimos en 3 municipios de mi estado, Tlaxcala. Le mencionaré en forma muy general: el Carmen Tequesquitla, San Pablo del Monte, San Pablo Citlaltepec, los 3% incluidos en este programa de apoyos de la Sedesol. En un total, por ejemplo, de una escuela de 835 niños, solo 599 tienen peso normal, 190 sobrepeso, 46 peso bajo y 534 de estos 835 tienen caries dental y solamente 305 presentaron buena condición física. De la escuela de San Pablo del Monte, en la región más pobre que es la de San Isidro Buensuceso, de cultura y tradición indígena, de una población que visitamos de 916 niños en 3 escuelas de esta localidad, 103 tienen sobrepeso, 107 tienen bajo peso, 772 tienen problemas de caries dental y solamente 386 presentaron buena condición física. En la escuela de Citlaltepec encontramos a 28 niños que sí tenían sobrepeso, 26 con bajo peso, 203 problemas de caries.
Esto quiere decir que de casi 2.500 niños tenemos 2.000 con caries dental. En cada una de las escuelas encontramos un promedio de 3 o 4 niños con diabetes, 37 a 50 niños con glucosa elevada por falta de alimentación. Además, creo que es indispensable que haya una educación por estas características que yo le comento a usted y que están hechas en el campo, que es indispensable que haya una educación integral, con visión integral donde la Secretaría de Salud, el DIF, los Derechos Humanos, la Sedesol y todas aquellas instituciones o programas que tienen que ver, todo se lleva hacia el campo de la educación. Entonces creo que las secretarías de Estado y estatales son un énfasis para la educación sexual también, ya que es frecuente que niñas y adolescentes tengan hijos ahora, a muy temprana edad. Tenemos una gran explosión de la natalidad. Creo que la prevención educacional sobre este tema de natalidad debe efectuarse en las zonas más pobres y marginadas por ser los lugares donde más se presenta este problema. Es notorio que los peores niveles de educación los reciben los niños indígenas, que obviamente también viven en las peores condiciones socioeconómicas, los más altos niveles de deserción escolar, así como de aprendizaje. Se agudiza todo esto en los estados menos desarrollados y con los grupos poblacionales más necesitados. Señor secretario, reconociendo el gran esfuerzo que usted realiza, aún necesitamos realizar uno mayor para que se haga realidad efectiva la educación de calidad que tanto necesitamos como país y que sea prometido a la población. Hace un año aquí comentábamos la aprobación para la instalación de los bebederos escolares. Tal vez este sea en el tema de las preguntas. Nos gustaría saber cómo va el avance y la distribución en el país sobre este tema tan bueno, tan apreciado por todos los senadores, en el entendido de que ayudaría a prevenir la obesidad y la diabetes y llevar hacia la cultura del consumo del agua a los niños en las escuelas. Por su respuesta y atención, muchas gracias, señor secretario. Señor secretario. Muchas gracias, senadora. Ciertamente los temas que usted ha tratado son muy importantes dentro del proceso educativo. Comienzo por el tema de los profesores capacitados para ejercer su vocación. Creo en este sentido que el Gobierno de la República apoya decididamente al normalismo. Lo hace desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos normales que tengan todos los elementos para el desarrollo integral de sus alumnos, de los futuros docentes. Queremos normales en las que los jóvenes del 7º y 8º semestre sigan gozando, para ello habrá este año 1,000 millones de pesos, de las becas de servicio social. Queremos normales en las que la normatividad sea flexible, porque cada una responde a realidades geográficas y de otro género totalmente distintas. Queremos escuelas normales en las que se fortalezca, debo decir que en casi ninguna existe este ejercicio, las funciones de investigación y de estudios post-licenciatura. Y finalmente, queremos escuelas normales equiparables a la educación superior en todos los órdenes. Solo en la preparación de los maestros logrará el gobierno tener la posibilidad y la certeza de que su gran aliado, el magisterio, está multiplicando los criterios que han inspirado por parte de los grupos parlamentarios que participaron en ella la reforma educativa.
En materia de infraestructura, ciertamente nos gana la realidad. Este sexenio, fíjense ustedes, este sexenio, con todos los programas que traemos, vamos a aplicarnos en la infraestructura de 82,000 escuelas y sin embargo no cubrimos apenas el 48%. Son 177,000 las escuelas primarias de México y la que no ofrece carencias tan graves como la del agua, sí tiene, por ejemplo, carencia en materia de mobiliario. De esta suerte, tenemos que incrementar los recursos para la infraestructura, que está probado pedagógicamente, tiene un impacto en la capacitación y el aprovechamiento del alumno. En tercer lugar, quiero decirle que junto con la infraestructura, en unos días más firmará la SEP el convenio con SEDATU para lograr, y es una buena intención en estos momentos, todavía no detallamos el número, la titulación de la propiedad de todas las escuelas públicas de México. La inmensa mayoría de ellas carece de título de propiedad y creemos que nuestros directores deben contar con el título de propiedad por muchos elementos de certidumbre que ofrece este. También en relación a la salud, quiero decirle que el 16 de mayo pasado se expidió y publicó en el Diario Oficial un acuerdo que se llama Lineamientos para la expedición y distribución de alimentos en las escuelas de educación básica. Ciertamente, esta tarea tiene que verse complementada con una educación que en el aula se imparta para que maestros y alumnos vayan profundizando en el conocimiento selectivo de aquellos alimentos que les provee salud. Hemos realizado un esfuerzo editorial para lanzar a todos los supervisores, que son más de 15,000 en el país, guías para el mantenimiento y la distribución de alimentos, recetarios y también la capacitación de profesores de aula para que de esta suerte estemos en condiciones de garantizar la salud en la alimentación. Debo decirle, doña Marta, que de las 23,000 escuelas de tiempo completo, hoy se distribuye alimento en 12,000. No hemos podido lograr, sinceramente, mayor número, pero son 12,000 escuelas que ya tienen la garantía de la distribución de alimento bien preparado. Y finalmente los bebederos, tenemos en el anteproyecto de presupuesto presentado a la Cámara de Diputados una cantidad también similar a la de las becas de 1,000 millones de pesos para iniciar de inmediato en el año fiscal siguiente esta tarea, pero ciertamente no escapa a ustedes que está vinculada con la de disponibilidad de agua, que en muchos sitios donde hay escuela, lamentablemente no la tenemos a la mano. El federalismo cooperativo es aquí la respuesta. Muchos estados y municipios han secundado absolutamente, de manera enérgica, la prevención de la ley para dotar de bebederos a todas las escuelas. Muchísimas gracias. Marta, tiene usted su réplica, por favor. Sí, agradecer su respuesta, señor secretario, y creo que pues lo que se comenta es o debiera ser lo óptimo para lograr